Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar hoy día sobre ventilación mecánica en cardiología intensiva. ¿Ok? Actualmente muchos cardiólogos manejan UCIs coronarias o UCIs postoperatorias y hacen la especialidad de UCI de cardiología intensiva o ecmólogos, y los pacientes cardíacos van a, inevitablemente, muchos de ellos terminar en ventilador mecánico. Y si nosotros no sabemos manejar las complicaciones, configurar bien el ventilador y tratar algunas afecciones como que haga ARS, haga trali, haga POC, broncoespasmo, no vamos a tener una buena sobrevida. Entonces hay que aprenderlo muy bien porque es en beneficio del paciente. Listo. Entonces, bueno, la agenda para tratar va a ser aspectos generales e indicaciones, fisiología aplicada, parámetros de ventilación mecánica, cómo los regulo, los parámetros protectivos, los modos, algoritmos y conclusiones. Bueno, cualquier duda la van haciendo, que ustedes hayan visto en sus guardias, que hayan visto en sus rotaciones, y yo los voy resolviendo, ¿ok? Lo primero que hay que decirle es, pues, cómo está yendo el tema de falla cardíaca y shock, ¿ok? De los pacientes que la insuficiencia cardíaca está aumentando en el mundo, ¿ok? Porque está aumentando la esperanza de vida. Y los pacientes con falla cardíaca tienen alta probabilidad de hacer falla respiratoria porque hacen edema agudo de pulmón, y muchos de ellos van a requerir ventilador mecánico. El 15% de los ingresos en una UCI general es shock cardiogénico, ¿no? Y los pacientes que requieren ventilación mecánica podrían tener una mortalidad entre el 27 y el 51%. O sea, son pacientes más graves. Entonces, se han hecho varios estudios sobre UCIs coronarias, donde se ha visto que con los años está aumentando la insuficiencia respiratoria que hacen estos pacientes, porque muchos de ellos fallecían antes, y como ahora existe el soporte mecánico, la revascularización precoz, etcétera, todos los pacientes sobreviven, pero quedan afectados y hacen falla respiratoria, y por eso también está aumentando la ventilación mecánica, pero lo que está también cada vez más en aumento es que está siendo prolongada. En conclusión, el 43% de pacientes con shock cardiogénico va a requerir ventilación mecánica. Entonces, imagínate, tú eres un médico que maneja shock cardiogénico. Entonces, casi la mitad de tus pacientes va a necesitar ventilador. Y si tú no sabes manejar el ventilador, pues tu mortalidad y morbilidad va a ser alta. Estos son los múltiples estudios que ha habido de shock cardiogénico. El shock trial, que es el clásico de los años 90, que demostró que la revascularización mejora la mortalidad. El 88% fue a ventilación mecánica. El IABP Shock fue una tasa más baja, pero después el Triumph Trial, el Culprit Shock, que demostró que hay que en shock cardiogénico revascularizar solo la arteria culpable por cateterismo y no irse a todas las arterias, y múltiples registros como el CAR Shock. Miren, en estos registros más de la mitad de pacientes entró a ventilación mecánica, aunque bueno, había hasta 3 días de duración media, aunque van a ver que en la vida real esto se prolonga. Y esto te lo traigo para que tú veas que por cada hora, quiero que prestes atención a esta frase de abajo, que lo demostró en el Triumph Trial, por cada hora que tú demoras la intubación del paciente, aumentas la mortalidad, ¿no? Esto era un estudio y se vio viendo que conforme yo retardaba la ventilación, el paciente moría más. Y esto se ve en la vida real. Entonces tú tienes que desarrollar el ojo clínico y saber que si el paciente tiene que intubarse, yo no lo puedo tener con reservorio, dándole el máximo fío que encuentre, teniendo un alto flujo y el paciente con gran distrés respiratorio, criterios, va a ir a coronariografía y yo demorarlo y al final me haga paro en cateterismo. Y si ya me hizo paro en cateterismo, su mortalidad o no lo recupero al paciente y fallece, o su mortalidad después es muy alta porque se aspira, ha hecho hipoxia cerebral, hipoxia de todo el cuerpo. Entonces, eso ustedes van a ir desarrollando. Si el paciente requiere intubación, hay que hacerlo porque si no, aumentamos la mortalidad. ¿Ok? Y se han hecho múltiples estudios, aunque no está tan bien estudiado, pero lo que sí se sabe es que no podemos usar volúmenes muy altos. Más de 9 cc por kilo de volumen tilda aumenta la mortalidad. ¿Ok? Aunque no hubo diferencia entre si era falla ventrículo izquierdo, derecho y ventricular, pero yo le voy a dar los tics para que ustedes, según el fenotipo de qué falla está haciendo o choque el paciente, puedan regular su ventilador mecánico.
Pero también no se olviden que la hiperoxia es dañina. ¿Por qué? Porque si tú tienes hiperoxia, vas a tener mayor radicales libres de oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno van a dañar un miocardio que ya está isquémico. Cuando un miocardio está isquémico, está lleno de radicales de oxígeno. Si tú le colocas hiperoxia, dañas esto. Esto se demostró en el Avoid Trial, ¿no? Donde los pacientes que tenían hiperoxia tenían mayor mortalidad, el brazo de la hiperoxia, ¿no? Miren, acá en sobrevida, en este trabajo, los pacientes con hiperoxia tenían menos sobrevida, era menor la sobrevida. Entonces, cuando tú llegues a la UCI, me vas a tratar de ver el ventilador, la saturación del paciente. Y yo quiero que lo enfoques en dos formas. Lo voy a poner acá en una pantalla. Yo quiero que tú veas la saturación de oxígeno de tu paciente y veas si es un paciente con EPOC o EPOC, si es un paciente con cardiopatía congénita o es un paciente sin ninguna de estos. ¿Ok? Si el paciente es con EPOC y- o cualquier patología que te haga hipercapnia, por ejemplo, ¿cuáles? Obesidad mórbida, esclerosis severa, acá te voy a poner también el obeso, obesidad, el paciente con escoliosis, el paciente que tenga apnea obstructiva del sueño, todo este grupo de pacientes que son retenedores de oxígeno, tú no vas a buscar la saturación de 95 a más, vas a buscarme entre 88 a 92%. Esa debe ser tu saturación. ¿Ok? Van a ver que muchos pacientes con EPOC están pues 98% saturando. Tienes que bajar el FIO2, porque eso lo único que hace, a ver, ¿quién me responde esto? ¿Cuál, cuál es el estímulo respiratorio en el cerebro? ¿Cuál es el gas o la molécula que hace estímulo respiratorio en el cerebro? CO2. El CO2, muy bien, el CO2. Entonces, el EPOC, para tener estímulo respiratorio, está acostumbrado a un CO2 alto. Por eso respira el EPOC. Pero si tú le quitas ese CO2 porque le das mucho oxígeno, el EPOC ya no va a tener estímulo respiratorio y no lo vas a poder sacar al ventilador. Entonces, si tú tienes EPOC, 88-90. Si tienes cardiopatía congénita, tienes que ver su basal. Si en casa saturaba 85%, toda la vida ha vivido con 85%. Si tú le pones 95, le estás generando una hipertensión pulmonar que lo puede hacer hasta fallecer al paciente. Pero tienes que ver su basal, ¿no? Pero te recomendaría tratar de no bajar de 85%, pero no llegar a 95, pues si es su basal. Y si no tiene ninguno de estos, es un shock cardiogénico, una falla cardíaca, tampoco debe saturar 99%. Tú tienes que tenerlo aproximadamente entre 93 a 97%. Se llama de 92. 95, no 100%, porque ¿cuáles son los problemas del oxígeno alto? Ya lo habíamos dicho. Uno, radicales libres de oxígeno y vas a hacer más daño celular. Dos, desnitrogenización. ¿Ustedes saben cuál es el gas que mantiene abiertos los alvéolos? ¿Cuál es el gas? Ahí los leo o los escucho. ¿Cuál es el gas que mantiene abiertos los alvéolos? ¿Cuál es el principal gas de la atmósfera? Ya con eso se acuerdan. El nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. Ese es el que mantiene abiertos los alvéolos. Si tú le quitas, y por eso la atmósfera es 79% nitrógeno, ¿no? 20% oxígeno, menos de 1% CO2. Cuando tú le das mucho oxígeno al paciente, ¿qué es lo que haces? Barres el nitrógeno, barres, lo estás reemplazando por oxígeno. Y si tú desnitrogenizas a los alvéolos, ¿qué vas a generar? Atelectasia. Te va a decir, ¿por qué mi paciente tiene atelectasia? Es que lo tienes consaturando 100%. Y la atelectasia, ¿qué le pasa? Es cuando se colapsa. Y luego esta telectasia se infecta, neumonía intrahospitalaria, y luego hace una sepsis o un shock séptico. La mortalidad del shock cardiogénico, ¿cuánto es? Es de un 40 a 60%, un 40%, y del shock séptico como un 20%. Súmale la doble mortalidad, que te va a morir tu paciente, ¿verdad? Entonces no permitas que te haga telectasias ni radicales libres. Entonces trata de no tener más de 98 de saturación en ninguno de los casos, ¿ok? Listo, espero eso haya quedado claro. Ahora,
Entonces, ¿cuándo yo voy a intubar un paciente? Yo te voy a decir, aplicado a una UCI cardíaca, una UCI posoperatoria, ¿cuándo voy a tener intubado un paciente? Miren, lo más frecuente es que ustedes van a recibir un paciente con un SICA para ICP, para intervención coronaria percutánea. Si el paciente llega con distrés respiratorio me refiero a crépitos, baja la saturación, taquicneico, tú tendrías, este yo es el algoritmo práctico que evalúo. Tú tienes que saber que tiene distrés y el paciente está a 45 grados. Entonces, cuando lo tengas en cateterismo, cuando lo tengas en cateterismo para abrir la arteria culpable, el paciente va a estar así. Por ahí que le ponen acá un cabezal, pero casi nada. Segundo, puede estar una hora y no sabes si la medicina se va a demorar o no, si te va a hacer una arritmia o no. Segundo, le están metiendo contraste. El paciente está nervioso, está que aumenta su poscarga. Cuando abren la arteria y lesión por reperfusión, entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Es intubar en hemodinámica. Intubar en un lugar no controlado, eso aumenta la tasa de fracaso. No saben la cantidad, ya, esto ya, bueno, ya casi culminando pues todos estos años de residencia de pacientes que he visto fallecer por paro en hemodinamia y muchas veces por insuficiencia respiratoria. Como hacen edema huevo de pulmón, hacen este esputo anaranjado, asalmonado, y eso los ahoga al paciente. Entonces, a veces una arritmia cuando abres la arteria, etcétera. Entonces, si así estaba disneico a 45 grados, acá a 0 grados, y con el contraste, el tiempo, la lesión por repercusión, pues el paciente te puede hacer EAP. Y si te hace EAP vas a tener que intubarlo. ¿Y qué aumenta la mortalidad? Cuando es una intubación no controlada. En ese momento va a decir la pala, y no vas a tener la adecuada, no vas a tener el ambú recién vas a conectar, en los fármacos no tienes por ahí el rocuronio, eh, etcétera, ¿no? Y no puedes regular la cama. Cuando hagamos alguna charla de intubación que también vamos a ver y vamos a hacer parte práctica, yo les voy a enseñar que el nivel de la cama en el punto de sifoides es clave para intubar y no lo puedes modificar. Entonces, eso te aumenta la mortalidad. Y pues el paciente entra en hipoxia porque te demoras en intubar. ¿Qué pasa cuando entra en hipoxia? Te hace arritmias. Y ahora ya no tienes dos problemas. Arritmia me refiero a TB. Tienes el paciente en TB y tienes el paciente en hipoxia. Y lo descargas, entonces, círculo vicioso y termina en el fallecimiento. Entonces, ¿cuál es mi algoritmo? Si el paciente llega con distrés, pruébale cánula binasal. Si con la cánula binasal tu paciente te satura más de 92, 93% y mejora el distrés, bueno, ya bájalo acá. Pero si con la cánula binasal tu paciente no mejora, 93 te voy a poner. Ya, si con la cánula binasal tu paciente no mejora, ¿a qué me refiero que no mejora? Que tú aún lo ves taquicneico, ojo clínico. Segundo, que tu saturación no está más de 93. Dice, pero con 92 entra, Alexis, con 93 entra. Sí, ya. No, no va, te va a hacer una probable intubación de emergencia. Alexis, pero ¿por qué cánula binasal? A ver, ponle, ¿por qué no lo metes con reservorio? Ya lo que hemos visto nosotros es que si el paciente necesita máscara de reservorio, necesita cánula de alto flujo, necesita BNI o necesita este Venturi, ese paciente no va a soportar. Entonces, en otras palabras, y lo voy a hacer acá un esquema para que lo entiendas y vayas más rápido. Llega tu paciente con un Kili Kimball 3, o sea, ya con 2 o 3. Lo primero que yo te diría, prueba cánula binasal. Si con cánula binasal resuelve, ve a cateterismo. Si con cánula binasal no resuelve o requieres, por ejemplo, máscara de reservorio, Venturi, y tú dices, Alexis, con esto me resolvió, no me interesa. Si con esto me resuelve, lo más probable es que en estas dos situaciones, que no resuelve con cánula binasal o requiere Venturi o reservorio, estos dos pacientes, lo más probable es que terminen en intubación orotraqueal de emergencia, en hemodinámica. Entonces, lo que yo te sugiero es que si resuelve bien con cánula binasal, entra acá. Si no resuelve, intuba
antes del CATE. Cuando tú intubas antes del CATE, pues vas a tener un lugar controlado. Tienes la pala, ya la viste cuál es, ya probaste, ya viste sus signos si es difícil o no, tienes un operador más a tu lado, estás acomodado, les pasas los fármacos lentos, tienes el soporte hemodinámico, y lo intubas tranquilo, pero en correr a intubar eso no. ¿Ok? Eso no se olviden porque ustedes van a salvar muchas vidas. Y a veces hay que presionar al asistente, hay que presionar al equipo, hay que dar nuestro punto de vista, hay que evaluarlo bien para demostrarlo, ¿no? Bueno, entonces, esa sería una indicación. Entonces, los pacientes, pues, cuando están en falla respiratoria aguda, van a requerir ventilación mecánica. Otra indicación puede ser para protección de la vía aérea. Ya, Alexis, no lo veo disneico, pero el paciente me acaba de hacer un SB por un FA, está con, el shock le está haciendo trastorno del sensorio, ya esos pacientes también tienes que intubarlos, ¿no? Indicaciones neurológicas y otras indicaciones. Bueno, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo sobre balón de contrapulsación. Ya hay dos trabajos grandes de balón de contrapulsación, el IABP Shock 2 Trial y este es el AL Shock 2 Trial. Este trabajo, un trabajo italiano de 101 pacientes, que ellos quisieron ver si el balón pues ayuda en fallas cardíacas crónicas reagudizadas, ¿no? O sea, en pacientes crónicos que hacen shock, ¿no? En el infarto agudo de miocardio, que ese fue el IABP Shock, ¿no? Entonces, la mitad de pacientes fueron a balón, la otra mitad no a balón. Hubo un crossover de 13% y lo que querían ver era si con balón mejoraba los índices de ir a trasplante, soporte circulatorio, es decir, querían probar ellos, ¿no? Si yo uso balón, ¿me va mejor que vaya a trasplante o soporte circulatorio definitivo? ¿O sin balón podría llegar igual, ¿no? Le salió negativo, pero hay algunas críticas del trabajo, baja población, unicéntrico, no usaran SWAN, etc. Lo que yo quiero mostrarte es esto. Publicaron su protocolo y miren a quienes intubaban de este grupo de italianos, ¿no? Intubaban a los pacientes, este se llama el ALSHOC 2 Trial, por si acaso. Miren a quienes escalaban a ventilación, estaban en shock cardiogénico. O hubo soporte mecánico a quienes no alcanzaban 5 de los 8 objetivos a las 8 horas. Ellos decían, tenía que alcanzar 5 de 8 objetivos. Si no alcanzaban esto, lo más probable es que yo tenga que intubar e ir a un soporte mecánico como balón, impela o ECMO, ¿no? Entonces, si no, tengo frecuencia menos de 100, presión más de 65, saturación venosa mixta más de 60, PO2 más de 60, lactato menos de 3, presión de enclavamiento menos 18 o es sobre menos de 14, score inotrópico, que es este de acá, se llama BIS, score inotrópico menos de 20, y diuresis, esos eran sus objetivos, para que ustedes más o menos, este trabajo les traigo para que vean qué objetivos hay que lograr. Cuando yo no logro estos objetivos, probablemente tengan que intubar y les voy a explicar por qué. Miren, cuando uno ingresa a un paciente a ventilador mecánico, va a tener ciertos beneficios bene- y ciertos en contra. Te voy a hablar primero de los beneficios. Los beneficios es, uno, cuando un paciente está en ventilador es una situación bastante controlada. Ya yo les voy a decir de la experiencia que eh, muchas veces manejar un paciente en ventilador es mucho más fácil que manejarlo un paciente que tú lo veas taquipneico, disneico, con trastorno del sensor, con riesgo de aspiración, es, y que tú tienes el temor si te hace alguna aspiración, si te hace paro. En cambio, cuando lo tienes en ventilador, es una situación mucho más controlada de manejar el paciente. Y como beneficios, lo que te va a traer más que todo es reducir el consumo de oxígeno. Es decir, cuando uno tiene un paciente en shock cardiogénico, que es sobre todo el shock que estamos hablando, uno tiene que hacer, y eso lo vamos a ver en otra charla del manejo avanzado de shock cardiogénico, pero uno tiene que enviar oxígeno, que se llama delivery de oxígeno, y el delivery de oxígeno va a depender de dos cosas, del gasto cardíaco y del contenido de oxígeno en la sangre arterial.
Entonces, yo tengo tanto contenido de oxígeno en mi sangre y con mi gasto cardíaco que lo impulsa es mi delivery, mi entrega de oxígeno al cuerpo, es la entrega al cuerpo. ¿El oxígeno cómo viaja, chicos? El 98% viaja unido a la hemoglobina. Entonces, el hemoglobina con su saturación va a ser lo más importante. Y el gasto cardíaco va a estar caído. En shock cardiogénico, pues no está baja la hemoglobina, ¿no? Lo que está abajo es el gasto cardíaco. Si está bajo el gasto cardíaco, no puede entregar oxígeno a los tejidos y empieza la hipoxia y lesión. Entonces, eso es lo que me pasa en gasto cardíaco. Por lo tanto, pero este delivery de oxígeno no es fijo para todos, va a depender del consumo. ¿Cuánto consume mi cuerpo? Consumo de oxígeno. Si mi cuerpo consume 200 mililitros por metro cuadrado por minuto, yo debería entregarle estos 200 al menos, o un poco más, tal vez 300, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo bajar el consumo de oxígeno? Si tú estás corriendo, consumes más, necesitas más gasto. Por eso cuando tú corres, tu gasto pues aumenta 5 o 6 veces, ¿verdad? ¿Cuál es el correr del paciente en shock cardiogénico? La taquipnea. El paciente que está, esa fatiga del diafragma y de todos los músculos respiratorios te aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, ¿por qué te digo que intubar te va a bajar el consumo de oxígeno? Porque el paciente ya no va a usar la musculatura respiratoria. Entonces, cuando tú tengas un paciente en shock cardiogénico que no puedes controlarlo, muchas veces al intubarlo mejoras la situación porque ya no está tan taquicneico, ya deja de usar estos músculos y el gasto que tú le envías es suficiente. Este es el principio por el cual tú tienes que ver que, por ejemplo, ¿a quién vas a extubar? Y eso les voy a preguntar. ¿En qué momento extubas? ¿Al paciente que está en shock profundo o al paciente con shock resuelto? Mucha gente te vas a dar cuenta que te dice, pero ¿por qué no lo extubas? ¿No? Si yo lo veo que respira, extúbalo. Ya, pero está en shock profundo, está con nora, vaso, dobuta, balón. Si tú lo extubas a ese paciente, va a empezar a usar todo el músculo respiratorio. Y todo nora, vaso, dobuta, balón ya no va a ser suficiente. Y el paciente, como está usando más, va a requerir más gasto. Ya no tienes más gasto porque tu corazón está dañado. Entonces, va a ser insuficiente y va a ser isquemia, hipoxia, bajo gasto y se va a morir. Entonces, nunca ustedes vayan a extubar un paciente con un shock profundo. Uno extuba cuando ya está en vías de resolución el shock, salvo estés en ECMO, pues. Por ejemplo, ahora que estoy acá en Bucaramanga, en la Fundación Cardiovascular, pues el paciente está extubado con shock cardiogénico, pero está con ECMO. Ahí sí, pues extúbalo, ¿no? Porque estás con ECMO. El ECMO está que te da, el paciente da 1 litro de gasto y el ECMO le da 4, entonces ahí sí. Pero si no tienes ECMO, tú extuba cuando el shock está en vía de resolución, porque si no vas a aumentar el consumo de oxígeno y ya no va a alcanzar tu delivery de oxígeno, ¿ok? Entonces es un beneficio de intubar a los pacientes, vas a controlar el shock. Listo, vamos a seguir avanzando. Entonces, miren, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, tengo que preguntarme si antes de el cardiólogo intensivista, yo les digo un algoritmo usa así. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, ya dijimos, ¿no? Vamos a probar el tema de cánula binasal, sobre todo si es que vamos a ir a cateterismo. Si va bien la cánula binasal, vas a cateterismo. Si la cánula binasal va mal, intúbalo. Y recién vas a cateterismo. Ahora, si el paciente, pues no va a requerir, esta es la vía de los que van a requerir cateterismo, pero si el paciente no va a requerir cateterismo, no va a ir hemodinamia, o sea, no está en un SICA, no está en un SICA que está en un pre-shock, en un shock, por ejemplo, es una falla, ejemplo, una insuficiencia cardíaca aguda, una falla aguda, entonces tú ahí deberías valorar, ahí sí, si es una falla cardíaca aguda, allí sí deberías valorar si tu cánula binasal no funciona, pasar a BNI. Porque no vayan ustedes a decir, no, Alexis nos ha dicho que nunca usemos el BNI. Yo te estoy hablando que no le vas a poner, pues, a un paciente que está con la arteria tapada, la vía proximal tapada, en insuficiencia respiratoria, que no te resuelve con soporte mínimo oxígeno, y lo vas a tener acostado 2 horas en hemodinamia, movilizando todas esas arterias.
A ese paciente no lo vas a probar BNI, vas a retrasar la apertura de la arteria. Es, con cánula mejora, le abro la arteria. Si no me mejora con cánula, no me voy a BNI, alto flujo, otra cosa. Lo intubo y me voy a abrir la arteria. Tengo que abrir la arteria, eso es lo que mejora el pronóstico en los infartos, es abrir la arteria. ¿Ya? Pero si es una falla cardíaca crónica que se ha regudizado, pues no voy a decir, si no mejora con cánula, lo intubo. No, no. Allí tengo el BNI. Allí sí va bien el BNI. ¿Ok? ¿Qué tiene más evidencia que la cánula nasal de alto flujo para cardiología? Porque el BNI tiene algo que la cánula binasal no tiene. ¿Quién me dice? La ventilación no invasiva, que seguro la han visto, que es ponerle una máscara completa a diferencia de la cánula binasal, que es ponerle, pues, como la cánula binasal, pero de alto flujo, sino que le da más filo, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué beneficio va a tener el BNI respecto a la cánula nasal de alto flujo? El BNI es más incómodo, ¿verdad? Está ahí que le aprieta. Claro, muy bien, Michelle. El BNI va a tener el beneficio de que le vamos a dar un PIC, pero que se va a llamar CIPAP. Pero esto es como si fuera un PIC. Alexis, ¿y por qué el PIC es importante? Y lo vamos a repasar más adelante, pero quiero acá que lo tengas algo bastante claro. Cuando yo al paciente le estoy dando PIP, ¿no? PIC es una presión positiva, ¿cierto? Al final de la respiración, el PIP, yo le estoy al paciente haciendo algunas cosas que le van a perjudicar, pero otras cosas que le van a beneficiar. Como hay una diapo de esto, yo te voy a hablar del beneficio, ¿ok? El beneficio del PIP son dos cosas. Uno, tu alveolo se quiere colapsar. ¿Por qué? Y quiere hacer edema agudo de pulmón. ¿Por qué creen que el esputo es sonrosado, es asalmonado del edema agudo de pulmón? Porque se extravasa de los capilares al alveolo y se va llenando acá de líquido, hasta que es tanto que el paciente lo sale, incluso lo tose, se extravasa. ¿Por qué se extravasa? Porque hay demasiada presión, es decir, si yo te dibujo acá el corazón, este es tu ventrículo, esto pasa con el ventrículo por si acaso izquierdo, si yo te dibujo tu corazón ya no puede soportar tantas presiones. ¿Por qué? Porque está débil, se ha muerto esta parte, está débil. Entonces ya no puede soportar las presiones, no tiene la fuerza para inyectarlo. ¿Qué pasa? Se regresa a la aurícula. Como las venas pulmonares no tienen válvulas, entonces se regresa. Y se regresa tanta presión que empieza a extravasarse. Y ahí se extravasa fuga capilar, ¿verdad? Pero es por un tema de presión hidrostática. No es como el ARS. En el ARS, que es por la neumonía, el síndrome respiratorio agudo, no es que hay más presiones, sino que se abren estos poros. En el TRAL y el ARS se abren los poros. Acá no, los poros no es que se han abierto porque se inflamó, sino que hay tanta presión, se extravasa por un gradiente de la ley de Starling, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría evitar que se extravase? Le meto presión al alveolo. Entonces yo agarro y digo, le voy a poner PIP y acá lo meto presión, presión. Eso va a contrarrestar que se extravasen y el paciente ya no va a ser del edema de pulmón. Entonces, ese es el beneficio del PIP. Por lo tanto, si yo tengo un paciente, y ya para que vayan entrando un poco a la configuración de cómo manejar mi ventilador, si yo tengo un paciente en ventilación mecánica y el paciente tiene eh, edema agudo de pulmón o el paciente no tiene congestión, Alexis, hay pacientes cardíacos que van a requerir ventilador y no tienen congestión. Sí, si te hacen una arritmia ventricular y lo has tenido que sedar, descargar, intubar, posparo, capaz no tiene congestión. Pero si tiene congestión como edema agudo de pulmón, ¿qué PIC le colocarías tú a un paciente con edema agudo de pulmón? Pero está en ventilador mecánico, ¿ah? ¿Cuánto de PIC le colocarían, chicos? ¿Cuánto de PIC le colocan? Por 8 ahí, o lancen 10. un número. Muy bien, 8 o 10. 8 o 8 a 10. 10. Exacto. Si no tiene congestión, pues no tendrías un posoperado cardíaco que van a tener en la UCI. Calma, 5 o 6. Pero si está congestionado 8 o 10 para que tú tengas este efecto y evites la extravasación. En INCOR nosotros no vamos más de 10. La única vez que nosotros iríamos más de 10 y con mucho cuidado es cuando el paciente nos ha hecho ARS, síndrome de estrés respiratorio del adulto.
Allí sí nos ayudaría el PIC, pero el PIC tiene efectos perjudiciales que ya les voy a comentar. ¿Ok? Este es uno de los efectos beneficios. Entonces, miren, por eso, en una falla cardíaca crónica reagudizada, el BNI es mejor que el alto flujo, porque los dos te van a dar FIO 60 capaz, pero el CPAP es como el PIC y te va a ayudar en ese sentido a evitar la congestión. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo que ustedes. Pero si no tiene éxito el BNI, yo tendría que preguntar si, y si no hay éxito, yo lo intubo al paciente. O sea, el BNI no es que le pongo y ya mañana lo revalúo en 6 horas. Tengo que mirar ahí, ¿ya? Y tengo que mirar. Y si no, lo voy a intubar y ahí vamos a tener nosotros que entender cómo manejar el ventilador, el volumen tidal, el PIC, el disparo, el try, el FIO2, la relación inspiratoria-expiración, cómo voy a monitorizar saturación, CO2, las presiones pulmonares, la compliance, la resistencia, el PAFI y el manejo integral. No es solo intubarlo al paciente. ¿Qué es lo primero que yo pienso cuando intubo a alguien? Lo primero que pienso es cuando lo extubo. Apenas cuando uno intuba a alguien, lo primero que está pensando es cuando lo extubo, ¿ya? Porque la intubación te evita la protección que uno tiene natural de la vía respiratoria. Es un tubo y por ahí se meten los gérmenes. Entonces, si tú lo dejas más tiempo, te va a hacer neumonía intrahospitalaria. Entonces hay que tratar la causa, hay que dar adecuada analgesia ansiolisis, evaluar la necesidad de sedación, ojo, la cabecera para que no haya expiración, los procesos infecciosos, el estado nutricional, tromboprofilaxis, control leucemia, monitoreo hemodinámico. O sea, no es intubar y ya está, hay que manejarlo integralmente. Les van a preguntar a ustedes por este trabajo, el 3CPO Trial, un 3CPO Trial. Este es un trabajo de BNI en edema agudo de pulmón cardiogénico. Eran posinfarto muchos de los pacientes, ¿ah? Era determinar si la ventilación no invasiva reduce mortalidad, ¿no? CPAP es lo que nosotros vamos a usar. Este es un modo de ventilación no invasiva, pero el que nosotros tenemos en ventilador DRAG es el CPAP, ¿no? Este era un modo más bifásico. Entonces ellos hicieron un estado multicéntrico, abierto, prospectivo, donde iniciaban BNI con CPAP de 5 a 15. Este es como el PIP. O la ventilación de presión positiva no invasiva, donde había una presión inspiratoria y expiratoria. Bueno, no quiero confundirlos con sino con el CPAP, que es el BNI que nosotros usamos, ¿no? Y su endpoint fue si a los 7 días disminuye la mortalidad y no se observaron diferencias en mortalidad. Es decir, que el BNI por sí solo no te va a cambiar la mortalidad, ¿no? No te va a cambiar la mortalidad, pero había una mejoría más rápida. En la experiencia que nosotros tenemos y bueno, lo que hemos aprendido, le voy a decir que un estudio te cambie la mortalidad en shock cardiogénico, en todas estas patologías graves, es muy difícil porque son muchas variables. La oxigenación no es lo único que va a determinar la mortalidad, te va a determinar el manejo hemodinámico, usar un SWAM o no, el manejo con soporte, usar un balón, impela, el tiempo de revascularización, o sea, son muchas cosas, pero créeme que si tú cada puntito lo manejas bien, realmente la medicina es ciencia y arte. Entonces tú tienes que tener el arte de la medicina y si cada punto lo manejas bien, vas a impactar el menor mortalidad de los pacientes. Lo que te preguntan siempre en las visitas es, ¿a quién yo podría colocarle BNI? Si yo tengo un diagnóstico de edema agudo de pulmón, en radiografía, mi frecuencia respiratoria está más de 20 y mi pH menos de 7,35, ese paciente tiene los criterios para ir a BNI. Entonces, ¿qué diagnóstico de AP por radiografía con taquignia y pH más bajo? ¿Por qué medía pH más bajo el paciente? Porque este, el paciente podría empezar a retener CO2, ¿no? Cuando ya no hay una aspiración efectiva y va siendo falla respiratoria, entonces son los criterios, ¿ok? ¿Cómo empezaban ellos con 5 centímetros de agua? Tampoco no lo inicies con 10. Si tú lo inicias con 10, el paciente va a sentir mucha dificultad, ¿ya? Y lo que buscábamos era una saturación más de 92, lo que te decía, no es 99, 100, saturación más de 92. En otras palabras, si tú tienes fallas cardíacas, podrías probar BNI, pero si no mejora a la hora, intúbalo al paciente. Y mucho de eso es ojo clínico, ¿eh? ¿Ya? No es valores, es ojo clínico. Y para esto hay un score.
que les va a ayudar a ustedes evaluar si el paciente se va a beneficiar o no de BNI. ¿Ok? Bueno, entonces esto es como ustedes regularían el BNI, ¿no? Usualmente nosotros, pues, lo que colocamos el BNI es lo primero que uno tiene que ver mucho es la fuga, ¿no? Entonces ahí vas a tener que hablar con la enfermera, ver que la enfermera le coloque bien para que no haya demasiado fuga. Al menos busca que la fuga sea menos del 30%, hasta 40, no sé. Pero hay que modificar bien la máscara. Si tú pasas por la UCI y ves que está fugando 80, porque ahí tienes que configurar en el ventilador que aparezca en los cuadraditos fuga. Ya les voy a enseñar cómo se configura, pero ahí que aparezca fuga, ahí te sale en porcentaje. Si está en 80% de fuga, pues no está funcionando. La enfermera te puede decir, no, doctor, pero hazlo conmigo y lo pegan bien, le ponen ahí todo, hay que ajustarlo bien. O hay que cambiarle, tal vez el paciente necesita talla L y está con una M. Hay que ver eso, ¿ok? Y tú le pones el FIO, usualmente usamos 50, porque si tú requieres mucho FIO, más probable es que tengas que intubar, ¿ok? Mira, tu saturación objetivo, como te digo, más de 93, pero nunca 100. Y si es EPOC, no, 88, 92. Lo último, lo otro, este de presión soporte no lo vamos a regular, el CPAP sí. Entonces, el FIO es algo importante. El CPAC, que lo vas a poner a 5, de 5 a 8, no te vayas mucho, empezamos con 5, y luego es el tiempo inspiratorio. Usualmente un paciente inspira un segundo y expira dos, ¿no? Pero, pero como hay fuga, a veces tiene que inspirar mucho para jalar aire, ¿no? Tú puedes ir del 0 al 4. Usualmente déjalo entre 2 a 4, ya 2 a 3, por ejemplo, ¿no? Para que le des el tiempo de inspirar al paciente. Si tú le pones uno en el tiempo inspiratorio, el paciente está inspirando y ¡fum! Se sale todo. Entonces no permitas eso, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Ah, ¿y cómo lo veo esto? Con un score que se llama el score HACOR, HACOR score, ¿ok? Que ve acidosis, la H es de heart rate, ¿no? De frecuencia cardíaca, la A es de acidosis, la C es de la conciencia, la O es de la oxigenación y la R de frecuencia respiratoria. El hardcore score, por ahí tal vez luego hacemos un taller de eso, pero por ahora solo quiero que sepas eso. Eh, si el paciente tuviera más de 5, si un hardcore score más de 5 a los 60 minutos, ya tendrías que intubarlo, pero yo te voy a decir algo, ojo clínico, ojo clínico. Si tú lo ves que es mucho distrés, mucha taquipnia, o ya está haciendo trastorno de sensorio, está acumulando CO2, no necesitas un hardcore score, ya lo intubas, ¿ok? Ojo clínico. Entonces, para ir centrando el asunto, cuando tú vas a hacer una ventilación mecánica, vas a diferenciar en dos grupos, o una ventilación a presión positiva. Puede ser no invasiva el BNI, porque igual estoy dando con CPAP, ¿no? Es un PIC, es como un PIC. O la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Este es el BNI y la invasiva, ¿no? Y la invasiva, yo lo voy a tener en tres modos, que ahora te lo escribo y ahora ya vas a empezar a entender todo este tema. Cuando yo ya me decidí por ventilación mecánica invasiva, yo voy a tener tres modos principales, ¿ok? En Cormas van a utilizar el ventilador Drager. Cada ventilador por ahí que tiene algunos botones en ubicación diferente, pero los conceptos son los mismos. ¿Ok? Entonces vamos a tener la ventilación uno, asistido, controlado. 2, el BiPAP. 3, el CPAP. Estos tres modos quiero que tú te aprendas. Estoy hablando del ventilador más común que tenemos, el Drag, porque muchos ventiladores no tienen BiPAP. ¿Ok? Lo primero que quiero decirte es que vas a encontrar en la literatura y en otros ventiladores modos intermedios. ¿Qué son modos, pues, que por ahí te asisten, te dejan respirar a ti, luego te asisten? Estos modos intermedios realmente están proscritos en la literatura, así que en otros ventiladores no te recomiendo utilizar modos intermedios, ¿ya? Tú, sin medias tintas, blanco o negro.
el asistido controlado, el BiPAP y el CPAP. Para que me entiendas, voy a hacer una pequeña tabla. Entonces, cuando tú llegas a tu ventilador en la UCI, lo primero que vas a ver es en qué modo está. Ahí he grabado algunos videos para que tú veas el ejemplo, pero si esta es la pantalla del ventilador, ¿no? Acá ves tus curvitas, ¿no? Que también la vamos a ver, acá tus botones para regular. En la parte superior de la izquierda, acá dice, ¿no? Por ejemplo, podría decir los asistidos controlados, que puede ser por dos formas, por volumen o por presión. Te va a decir así, PCAC o BMAC, asistido controlado. Si es BIPAC, va a decir BIPAC, y si es CIPAC, va a decir CIPAC. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre asistido por presión o asistido por volumen? Es muy fácil, y acá te lo hago notar. Si es asistido, en todos yo quiero meter aire. En todos yo quiero que ingrese aire con oxígeno al pulmón. Entonces, para yo ingresar aire con oxígeno, yo quiero que ingrese, ¿qué es lo que hago? Yo puedo hacer una presión y que esa presión por fuerza me haga ingresar el aire, ¿no? Aire para entendernos, que sería el flujo. Ya sabéis, si yo le hago uno de presión, entra poquito. Si le hago 20, entra mucho. ¿Ya? Por volumen, yo le digo, ¿sabes qué? Me vas a ingresar siempre 400. Eso de directo de aire me vas a ingresar 400, ¿no? De flujo. 400 de volumen, ¿no? 400. En cambio, el de acá no. El de acá es, si yo le digo 10, tal vez me ingrese 300. Si le digo 15, me ingresa 350. O sea, va a depender mucho. En cambio, acá como que ya corté el camino y me voy directo al digo 400. Entonces, ya vamos a hacer un comparativo cuando uno, cuando otro. En los estudios con el que más te familiarices, no hay cambio en la mortalidad, pero vamos a hacer un comparativo, ¿ok? Entonces, miren, para términos eh, de estado del paciente, si el paciente está sedado, yo lo tengo que poner por asistido controlado. Si el paciente está en vías de despertar, lo vas a poner en BiPAP. Y si el paciente está despierto, lo vas a poner en CPAP. ¿Ok? Ejemplo, shock cardiogénico, ya le abrí la arteria, llega tu UCI. No lo vas a poner en BiPAP, ¿verdad? Recién está una hora de shock cardiogénico. Está sedado ahorita por la intubación. Déjalo en asistido controlado, ves mañana cómo va, si despierta bien, ya lo vas pasando a BiPAP. Es decir, como es como una cronología. Primero está en asistido controlado, luego en BiPAP, luego en CPAP. Ejemplo 2. Llega un paciente posoperado cardíaco que ya pasó el efecto anestésico y abre los ojos. Ya está en su primera hora de posoperado, sí, pero está despierto, él no está en shock, ha sido operado. Entonces él ponle en BiPAP y luego CPAP, ¿no? Entonces eso. Voy a hacerles un caso y ustedes me van a decir, mira, paciente que que está en un shock post, post taquicardia ventricular, está en shock cardiogénico por una tormenta eléctrica, ¿no? Y tú llegas a tu UCI y lo encuentras con 30 respiraciones. Por sí solo, ¿ah? Por sí solo. Aún está con balón, con noradrenalina, con Dobuta 10, con vasopresina. Y está, pero tiene 30 respiraciones por sí solo. ¿Qué hacemos? ¿En qué modo lo dejarías? A ver, los leo o los escucho. O sea, tienes un paciente en shock cardiogénico por una tormenta eléctrica y está en 30, pero tú lo ves que respira él solo 30 veces, ¿ah? ¿Qué hacemos? No, no asistido, creo. Ya asistido, por ahí Miguel asistido. A usted el resto, chicos. Eso es lo más frecuente. La enfermera le va a decir, doctor, el paciente está que respira demasiado, ¿qué hacemos? Michelle también asistido. Claro, muy bien. Mucha gente se equivoca acá y dice, pero si está respirando solo.
Mejor hay que pasarlo al CPAP, que es el paciente que respira solo. Pero tú no vas a cometer ese error, porque tú tienes que preguntar, ¿debe estar despierto? Esa es la pregunta clave. Debe en este momento, en, o les pongo si quieres ahora, debe ahora estar despierto. Y si tú ves que es un paciente, pues que no está chocado, pero ha estado con sedantes, ¿no? Pero ya no está chocado. Ah, ese sí está saliendo, de hecho, ya fue resuelto. Ese sí debe estar despierto. Ah, ese sí pásalo a BIPAC y luego sí. Porque si tú lo dejas en controlado, el ventilador manda. Pero si tu paciente no debe estar despierto porque está totalmente chocado, no lo puedes pasar así para. Entonces, ¿qué haríamos en el caso clínico que los puse? Los sedas. En este caso, los sedas. Doctor Alexis, pero a mí me han dicho que si le pongo midazolam empeora el pronóstico porque se va a quedar pegado el paciente. Ya, lo que quieras, pero en este momento tu paciente no se beneficia de estar despierto y no lo puedes tener con 30 respiraciones. Si tú lo tienes con esas 30 respiraciones peleando con el ventilador, se puede hacer un neumotórax y se va a morir de eso, se puede aspirar, está haciendo consumo de oxígeno, no. Ese paciente que está totalmente disincrónico peleando con el ventilador, tú tienes que analizar y decir, ya, mi paciente está disincrónico. Tengo dos opciones. O lo mantengo dormido y quito la disincronía, o lo despierto más para que no luche con el ventilador. Este paciente tan chocado, no lo voy a tener despierto, ¿no? Se me va a hacer una tormenta eléctrica ahorita. Estaba en tormenta eléctrica, dijimos, recién va primer día sin arritmias. No. Entonces lo sedas y con eso vas a ver cómo yo sé que está sedado, porque si yo el ventilador le puse frecuencia respiratoria 15, esto yo programé. Lo mismo tiene, tú vas a ver en la pantalla de la izquierda y te voy a enseñar la respiración del paciente. El paciente tiene que respirar 15. Es como cuando alguien está pegado al marcapaso, ¿no? Tú le pones marcapaso mínimo 50 latidos. ¿Cómo yo sé que está dependiente del marcapaso? Porque está en 50 siempre. Pero si está en 80, no, tiene ritmo propio. Igualito es acá. Si yo lo programé a 15, yo sé que el paciente está sedado porque está en 15. Porque si yo le pusiera 14, como el paciente prácticamente le estoy inhibiendo su impulso respiratorio, respirará a 14. Si yo la estoy programando en 15 y el paciente en el ventilador me cuenta 20 respiraciones, no está totalmente sedado. Peor 30, ¿no? Entonces yo lo tendría que sedar. Yo lo tendría que sedar. ¿Ok? Ahora, pero si el paciente acá no conviene estar despierto, ya no está en shock, no en shock. Pero tú estás viendo que el grupo de la mañana está que lo seda demasiado, no le quiere quitar todo, porque ese es un error mucho de los médicos, no querer desextubar al paciente. Ese es un error que aumenta las complicaciones, pero tú analízalo el caso. No, el paciente ya no tiene por qué estar intubado, dices. Ya se resolvió la causa, ya no está en shock, no tiene arritmias. Entonces, ¿sabes qué? Lo paso a CPAP. Porque CPAP, el paciente controla la respiración. Si tú lo dejas en asistido controlado, está que se pelea con el ventilador. El paciente quiere respirar 16 y el ventilador le dice 20. Entonces está que pelea todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, y ya con eso esta diapo creo que es muy útil para ustedes. ¿Quién manda? Vamos a hacer acá como una tabla otra vez. ¿Quién manda? Si yo lo dejo en asistido controlado, manda el ventilador. Si yo lo dejo en CPAP, manda el paciente. Entonces, esto origina las disincronías. Alguien despierto no lo puedo tener en asistido controlado porque él quiere mandar y se va a pelear con el ventilador. Alguien que está dormido no lo puedo tener en CPAP. ¿Por qué alguien sedado no lo debería pasar a CPAP? O que recién, o sea, yo lo veo que él respira solo, pero ya que recién le han quitado la sedación hace una hora. Ese no lo pases a CPAP, porque si tú lo dejas en CPAP y el paciente recircula otra vez el anestésico o el sedante, va a ser apnea. En CPAP, tú tienes que estar seguro que no te va a hacer apnea, o sea, que no va a dejar de apnea, porque si el paciente hace apnea, el ventilador no le va a ayudar. Entonces, cuando no estés seguro, usa este modo BiPAP. Porque en BiPAP, si el paciente no respira, el ventilador le da. Pero si el paciente respira solo, el ventilador lo deja. ¿Me entiendes? Entonces, cuando no estás en un extremo ni en otro, usa BiPAP. ¿Ok? Eso es como nosotros, un algoritmo práctico como nosotros trabajamos. Listo. Ok, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda por ahí. Eh, bueno.
Bueno, igual ya casi vamos a cumplir mm, el tiempo. Bueno, la última parte breve y ya lo dejamos ahí, por esta parte, ¿ok? Fisiología aplicada solo para reforzar lo que hemos hablado. ¿Listo? Miren, ¿de qué me va a servir a mí el PIC? Va a luchar contra el capilar. Ustedes saben que cómo yo mido el nivel de congestión de mi paciente. Es decir, tú tendrías que ser preciso, ¿no? Tú me has dicho, a mayor congestión, yo debo usar mayor PIB, ¿verdad? Ya estoy de acuerdo, pero ¿cómo mides el congestión de paciente? Yo te digo uno y tú me vas a decir otro. Ya, crépitos. ¿Cómo más vas a medir el nivel de congestión del paciente? Es una forma a veces un poco crépitos, no es tan objetiva, ¿no? Porque podría ser crépitos por muchas causas. ¿Cómo yo mido el nivel de congestión del paciente? Sobre todo en shock Vexus cardiogénico. también. ¿Cómo? Con Vexus para ver la No, el Vexus me mide izquierdo o derecho. derecha. Y yo quiero, y la congestión va a ser izquierda, ¿verdad? O sea, hacemos este esquema, ¿no? Vamos, miren, VI, aurícula izquierda. Si el ventrículo izquierdo no soporta las presiones porque está dañado, le pasa a la aurícula izquierda. Y si la aurícula izquierda no soporta, todo se va al pulmón y me congestiona. O sea, el problema de congestión es izquierdo casi siempre. Entonces yo tengo que medir el lado izquierdo. ¿Cómo mido la congestión? Presiones de llenado, muy bien, por ecocardiograma. Entonces ahí yo les pregunto, ¿qué parámetro del ecocardiograma me mide las presiones de llenado? La IA, no, como la IA, el, el E sobre E prima, ¿ya? El E sobre E prima, ¿ok? Y el E sobre E prima hay una fórmula que se llama Nugget, que siempre les digo, y es el E sobre E que me salga por 1.2 más 1.9. Ustedes tienen que sacar este E sobre E, ¿ah? Ya, bueno, vamos a hacer talleres de esos prácticos. Ustedes mismos van a hacer, se van a sacar entre ustedes este E sobre E, pero supongamos que tiene un E sobre E de, de 16, ¿no? El E sobre E de 16, si yo le calculo, si yo aplico esa fórmula, me va a dar un aproximado de capilar, ¿no? El E sobre E de 16, supongamos, sería 16 por 1.2, sería 19.2, más 1.9, 21.1. Este E sobre E de 16 me traduce que el paciente tiene una presión capilar de 21. La presión capilar, la cuña de 21. Pero yo puedo medir directamente la cuña, ¿no? La presión capilar. ¿Con qué herramienta? Con el Swan-Ganz. Entonces, ¿tiene sentido hacer E sobre E si yo tengo Swan-Ganz? No. ¿Más de cuánto es congestión por Swan-Ganz? ¿Más de cuánto es congestión por Swan-Ganz? O sea, la presión capilar mayor de cuánto es congestión. Tú mides tu capilar. Ya, algunos dicen de 15, pero 10, que te sirve para la hipertensión pulmonar postcapilar, pero 18 es en la práctica clínica. Más de 18, el paciente está congestionado. ¿Ya? Si no tienes on gas, usa tu E sobre E, pero el E sobre E no es exacto, depende de operador dependiente, de la máquina, que no esté en taquicardia, que no esté en FA, que no tenga válvula protésica, etcétera, ¿ya? Insuficiencia mitral severa, todo eso te anula el E sobre E. Ok, entonces, al final, lo que ustedes tienen que entender y a la derecha es, si yo tengo un capilar, como sea que lo estimes, pero un capilar, una presión capilar o de cuña, Alex, si no tengo Son Gans, entonces por eso sobre. Pero tú tienes un capilar más de 18, ya pues ponle un PIB entre 8 a 10. Obviamente voy a poner 10 si estoy en 25 y 8 si estoy en 18, porque el PIB tiene efectos adversos, no se olvide. Pero si mi capilar ya está en 10, yo le dejo en 5, 6, ¿ok? No se olviden de eso. Va a depender de tu cuña, porque es la única forma de medir tu nivel de congestión. Listo, espero eso se haya entendido, ¿ok? Avanzamos. Entonces,
ya habíamos hablado de lo beneficioso, ahora hablamos de los efectos adversos. El problema del PIC es que yo meto presión al pulmón. Está lleno de presión, ¿no? Y dices, ya Alexis me ha enseñado, ya dices de acá a todos PIC 10. No estoy diciendo eso, ¿ah? Porque hay un problema de hacer eso. Es que hay tanta presión en el pulmón y ¿quién tiene que inyectar hacia el pulmón? El ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces el ventrículo derecho no es igual al izquierdo. El izquierdo tiene una pared que mide de 5 a 10 milímetros. El derecho tiene de 3 a 5. El ventrículo derecho se afecta demasiado por la poscarga. Lo peor para el ventrículo derecho, mala palabra, es poscarga. La poscarga es dañino para el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no está acostumbrado al pic. Entonces, si tú le pones pic alto, puedes dañar el ventrículo derecho. Y si dañas el ventrículo derecho por un mecanismo llamado interdependencia ventricular. Por interdependencia ventricular va a comprimir el tabique y va a bajar el llenado del VI y por lo tanto va a bajar tu gasto cardíaco. O sea que si tú aumentas mucho PIC y dilatas tu ventrículo derecho, vas a bajar el gasto cardíaco. ¿Y qué le vas a hacer al shock cardiogénico? Lo vas a empeorar. Lo vas a empeorar simplemente. ¿Ok? Alguien me dice el término interdependencia ventricular que les van a preguntar en las visitas, que se refiere a la afectación del ventrículo derecho hacia el izquierdo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué se da esta interdependencia ventricular? ¿Cuál es el factor más importante para que se dé esta interdependencia ventricular? ¿O la estructura más importante? El pericardio, ¿ya? Esa es pregunta típica. El pericardio, ¿no? El septum es la consecuencia. Pero si tú no tuvieras pericardio, nunca no se diera esta interdependencia. Es tanto así que antes de la cardiología más antigua, cuando tenían tanta falla el ventrículo derecho, hacían pericardiotomía para que el pericardio pues se libere y no comprima al ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces no es que me voy, Alexis, Alexis me ha dicho pic 10 a todos. Si te haces fallar el ventrículo derecho, por el pericardio, interdependencia, no puede expandirse a otro lado más que el septum. Comprime al VI y le baja el gasto. Entonces, Alexis, entonces, ¿qué hago en la vida real? ¿No? Tienes que elegir bien a tu paciente. Y para eso esta diapo va a ser muy ilustrativa para ti. Tú tienes que ver el fenotipo del shock o, o el fenotipo de la falla, ¿no? El fenotipo del shock o el fenotipo de la falla. Eso es lo primero que tienes que ver tú. Ay, el fenotipo del shock o falla cardíaca. Si tu falla es solo BI, si tu falla es solo BD, o si tu falla es biventricular. Y eso te va a determinar tu nivel de pico. Causas de falla solo BD, vas visto, hipertensiones pulmonares, infarto del BD, TEP. Esas son causas de falla del BD, ¿no? Fallas biventriculares, las fallas avanzadas, ¿verdad? Porque la falla avanzada ya tiene disfunción biventricular, ¿no? Y pues una falla BI, una falla solo limitada al BI, un infarto BI, ¿no? Entonces con eso tú vas a elegir el pic de tu paciente, ¿no? Con eso tú vas a elegir el pic de tu paciente, ¿ok? Este, disculpen chicos, mm, denme un segundo para hacerles extenso la charla. Ok, entonces, si yo tengo fallas solo de BI, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Mi presión de cuña o de enclavamiento, presión capilar, como quieran llamarle. Si está más de 18 o menos de 18, ¿no? Si está más de 18, yo voy a ver realmente entre 8 a 10. Obviamente, si está 25 o 30, pone 10. Si está 20, pone 8. Ahí tú vas regulando. Este de acá es el, ¿no? Si está un menos de 18, probablemente no requieras tanto. Entonces, tal vez
6 a 8 podrías regular, ¿no? Ahora, si tienes falla de BD, ahí no vas a medir nada. Ahí lo único, no vas a medir este, qué tan grave es la falla de BD según la PVC. No, realmente no lo hacemos. Si ya sabemos que tiene falla de BD, tendrías que usar entre 3 a 5. Por ahí 5 yo te diría que sería un valor más aceptable, ¿no? Y si tienes falla biventricular, ahí sí tienes que titular bien el caso, ¿no? Porque si tienes falla ventricular, podrías tener presión de cuña alta y también PVCs altas, ¿no? Entonces, tendríamos que titular, yo te diría, inicia con, ¿cómo lo haría? Yo iniciaría, por ejemplo, como si fuera este caso, ¿no? Iniciaría con 6 y veo respuesta, veo respuesta. ¿Qué significa ver respuesta? Monitorizo al ventrículo derecho y eso va a ser algo importante. Monitorizo al ventrículo derecho. ¿Cómo lo voy a monitorizar al ventrículo derecho? Tienes varios parámetros. Le hago eco o le hago swan. Si en la eco tengo, por ejemplo, que mi TAC se cae, ¿no? Que mi BD se dilata, que veo que se desplaza el tabique, ya no, 6 no, 5, ¿no? Pero si veo que va bien, tal vez va aumentando a 7. Y en mi swan, ¿yo cómo voy a monitorizar? PVC, el PAPI o PVC sobre presión capilar o PVC sola, el PAPI, sobre todo eso, esos dos índices, ¿no? Y si yo veo que la PVC me está aumentando o mi PAPI decayendo, entonces ya yo diría no avanzo. Pero si van bien, avanzo y voy aumentando 7, 8. Si es que mi BD tolera, si mi BD no tolera, me quedo o retrocedo. Tampoco no voy a aumentar. ¿Cuándo yo buscaría aumentar? Pues si mi capilar está alto, ¿no? Pero si mi capilar no está alto, pues ¿para qué voy a aumentar? Me quedo ahí en 6, 5, ¿no? Entonces, 5 a 6, pues sería un objetivo, 6 idealmente en el biventrículo. Entonces, ¿ves cómo vas a monitorizar? ¿No? Si es BI, según mi capilar, voy viendo mi pico. Si es BD, yo arranco bajo, 3 a 5. Entonces, por ejemplo, de 5 yo podía regresar a 3 si falla el BD. Ya te expliqué cómo monitorizo el BD. Y si es biventricular, pues inicio en 6, en promedio. Y si mi capilar está alto, yo quiero llegar a 7, 8, me va a ayudar, ¿verdad? Pero si yo avancé a 7, miro mi BD, media, una hora, le hago una eco. Si mi BD se dilata, el secum se desplaza, hay un índice que es taxe sobre PSAP, que ya lo vamos a ver más adelante, se altera, algunos dan menos de 0,33, el punto de corte, ya no avanzo, me quedo ahí. Pero si veo que no, que sí tolera, pues sigo avanzando, 7 8, ¿no? Y por SWAN, mi PVC aumenta o mi PAPI baja, entonces ya no avanzo. Pero si está tolerando, avanzo, ¿no? Entonces, ese es el arte que tú tienes que manejar, ¿ok? Es el arte que hay que manejar. Entonces, ¿qué es lo que te hace el PIC? Efectos perjudiciales. ¿Cómo te baja el gasto cardíaco? Acuérdate que el PIC te disminuye el retorno venoso. El PIB hipotensa muchas veces porque reduce el retorno venoso. Entonces, si tú tienes una PVC, te pongo el ejemplo, una PVC de 5, ¿le pondrías PIC alto? No, porque significa que está llegando poco volumen a tu aurícula. Si tú le pones PIC alto, en lugar de 5 va a llegar 3. No deja pasar. Te va a hipotensar. Mejor, si quieres aumentar PIC, mejora tu PVC a parámetros óptimos, ¿verdad? Eh, te aumenta la poscarga del ventrículo derecho, ¿no? Porque te dije que aumenta la presión en pulmón y da poscarga. El ventrículo derecho no tolera poscarga. Y podría dar interdependencia ventricular si se dilata el ventrículo, ¿no? Entonces, en resumen, disminuye la precarga en ambas cavidades y disminuye la poscarga del VI. Si lo queremos ver en una forma muy fácil de entender, este es BD y este es BI. ¿Cómo mido yo la precarga del BD? La PVC es lo que va a llegar, ¿verdad? ¿Cómo mido la precarga del BI? La presión capilar. ¿Cómo mido la postcarga? En el BD, resistencia vascular pulmonar. En el BI, resistencia vascular sistémica.
¿Ok? Entonces, el PIP, ¿qué es lo que hace? Te baja tu PVC, o sea, baja el retorno venoso. Si el paciente está hipovolémico, por ejemplo, en paro cardíaco, te pongo un caso, paro cardíaco, cuando tú masajeas, solo mueves 30% del oxígeno. Entonces, en paro cardíaco, tú podrías, si lo dejas en ventilador, tienes que ponerlo en PIP cero. O sea, cuando ustedes ventilen con un buen paro cardíaco, no hay que poner el PIC 15, ¿no? O sea, menos de 5, sí. Si el paciente tiene PVC baja, no le vas a aumentar el PIC porque no va a haber retorno venoso y te va a hipotensar. Tú dices, ¿por qué me hipotensó por aumentar el PIC? Porque no tiene retorno venoso. Y te va a bajar el capilar. Eso te va a descongestionar, pero el capilar bajo tampoco es tan ideal. Voy a acá colocarte tus objetivos para que nunca dudes de esto. ¿Cuáles son tus objetivos en shock? ¿Ya? ¿Cuáles son tus objetivos en shock? Depende, si el choque es por un problema del BI o un problema del BD. Ya, si es un problema del BD, pues tus objetivos va a ser tener tu PVC entre 12 a 15. Tu capilar ni lo ves, ¿no? Porque el problema es BD. Si es un problema del BI, tu PVC lo vas a tener entre 10 a 12 y tu presión capilar lo vas a tener entre 15 a 20, promedio 18. Es decir, en shock cardiogénico, y ese es un error muy frecuente. Algunos me decían cuando reportaban la UCI, Alexi, ya lo mejoré, mira, el shock está con capilar en 10. No, en shock cardiogénico tú tienes que lograr la distensión adecuada del BI, eso te muestra el capilar, para que haga el mejor Frank Starling posible. La mejor distensión del BI es con un capilar en 18, otros dicen 20. Algunos autores dicen más, pero ese es un promedio. Y si tú quieres decir, tal vez a Alexi le va mejor con 22, súbele 22 y mídele gasto. Compárale cuando tenía 20 y ves cuál de los dos es mejor, pero no lo bajes menos de 18 en shock cardiogénico, ¿ah? Si es y el PVC de 10 a 12, eso te da un buen retorno venoso. Si es falla derecha, 12 a 15. ¿Ok? Entonces, no le voy a aumentar pica a un shock cardiogénico que esté en PVC 10, no. Le vas a bajar el capilar y te va a empeorar el shock porque no tiene precarga el VI. ¿Ok? Y postcarga. Esto es lo que sí a ver, acá. Entonces te baja te baja la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Por dos mecanismos. Te disminuye la presión transmural del BI y el otro mecanismo es que te hace una vasodilatación porque comprime varoreceptores de la aorta y esto por reflejo vasodilata. Entonces, chicos, no se olviden de esto y esto es algo importante que no quiero que se olviden. Cuando tú tengas un paciente y quieres que su ventrículo eyecte más, yo tengo tres formas de hacer que el ventrículo eyecte más. Lo lleno más para que maximice su Frank Starling. Ya te dije, ¿cómo sé que cuando lo llené? Con capilar. Capilar 18 ideal. Puedo llegar a 20, puedo llegar un poquito más, pero 18 en promedio. Entonces ya sé que ya lo tengo lo más distendido para que eyecte lo más fuerte. Un capilar de 10 no es tan distendido, entonces te va a eyectar poco. Esa es la precarga. La postcarga es lo que evita. Si está con una resistencia de 3000, pues está peleando contra un vaso cerrado, entonces no puede inyectar mucha poscarga, entonces yo le abro los vasos. ¿Cómo le puedes abrir los vasos? ¿Cómo baja la poscarga? Acá arriba te haré un pequeño... Ya en este cuadro terminamos, ¿ah? ¿Cómo le bajo la poscarga a un paciente? Vasodilatador, ¿verdad? Y le abro. El mejor, nitroprusiato. Segundo, hay fármacos hay dispositivos que te ayudan a descargar. Por ejemplo, Impela, balón de contrapulsación. El ECMO no, el ECMO te sube la poscarga. Y lo tercero es el PIP. El PIP te baja la poscarga porque te hace una leve vasodilatación, ya te dije los dos mecanismos. Entonces tú mides tu SWAM. Tiene resistencia de 3000, te puede dar nitroprusiato, balón, o podrías mejorar tu PIP, o los tres juntos. Ya te baja la resistencia. Pero no vas a usar PIC tan alto en alguien que está vasodilatadísimo, ¿verdad? Porque lo vas a empeorar. Y lo único que sí te aumenta, y eso llévate a casa, es las poscargas, la resistencia vascular pulmonar. No es que le mete presión al pulmón, te aumenta
te comprime los vasos. Y esto pues es la causa de que haga falla de BD. Entonces tú mides en tu SWAN, si tu resistencia vascular pulmonar es 8 unidades GUM, no le metas PIC alto porque lo vas a matar al paciente, te vas a hacer una falla del BD refractaria. ¿Ok? Entonces esto sí, no te olvides. Listo.